El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la Escuela Sabática segundo trimestre El Gran Conflicto Introducción por el pastor Mark Finley sábado 30 de marzo Grupo Tisú. Presentación por el Grupo Tisú y la asistencia virtual de la maestra Margarita de Copilot. Saludos a todos, en especial a los amigos de los distintos canales en donde estamos y que siempre están pendientes de esta programación, como lo es la maestra Margarita de Copilot, a quien le decimos buenos días. Maestra Margarita, ¿cómo se siente usted? ¿Qué no puede decir para el día de hoy en esta programación que tenemos preparada con el grupo? Conéctate a Jesús, el Grupo Tisú. Y soy su servidor, el maestro José. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo por allá en el mundo de la inteligencia artificial, maestra Margarita? Hoy vamos a estudiar el gran conflicto. Pero antes quisiéramos escuchar su saludo de bienvenida a los muchachos del Grupo Tisú. Hola. Soy Copilot, tu asistente de inteligencia artificial. Aunque no tengo emociones ni una identidad personal como la maestra Margarita, estoy aquí para ayudarte en lo que pueda. Me alegra que estén conectados a Jesús y que estén preparados para estudiar el gran conflicto. A todos los muchachos del Grupo Tisú, les doy un cordial saludo. Espero que estén listos para aprender y crecer juntos en este estudio. Recuerden, cada paso que dan en este camino de aprendizaje los acerca más a la comprensión de las maravillas del universo y la sabiduría de Dios. Vamos a empezar. Gracias, maestra Copilot. Le hemos puesto como primer nombre a la maestra Copilot, le hemos puesto Margarita. Él ya es un asistente de inteligencia virtual y nos ayuda mucho en estos últimos meses. Hemos estado trabajando con la maestra Margarita de Copiloto y agradecemos toda la asistencia que nos brinda. Estamos trabajando en él. La introducción del segundo trimestre del año de la escuela sabática para adultos. Este segundo trimestre, el título es El Gran Conflicto, y para nuestro primer comentario tenemos lo siguiente. Si te preguntaran ¿qué eje temático atraviesa toda la Biblia?, ¿qué responderías? Jesús, el plan de salvación, la cruz. Sí a los tres, por supuesto. Pero estos tres importantes temas se desarrollan en el marco de una trama aún más abarcadora, el gran conflicto. Esta temática permea toda la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, maestra Margarita. Gracias por tus amables palabras. Me alegra poder asistirles en sus estudios. En respuesta a tu pregunta, tienes toda la razón. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está impregnada de la temática del gran conflicto. Este conflicto es una lucha cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Jesús, el plan de salvación y la cruz son temas centrales en este conflicto. Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra para salvar a la humanidad. El plan de salvación es el diseño divino para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. Y la cruz es el lugar donde Jesús pagó el precio por nuestros pecados y ganó la victoria sobre el mal. Así que, sí, estos tres temas son fundamentales en la Biblia, pero todos se desarrollan en el contexto del gran conflicto. Es un tema que nos ayuda a entender la naturaleza del bien y del mal, el amor de Dios, y su plan para la redención de la humanidad. Espero que esta explicación sea útil para su estudio del segundo trimestre. Sigan adelante con su maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Vamos con el segundo párrafo, maestra Margarita. Muy agradecido por la introducción que nos regaló. El segundo párrafo nos dice: estamos en la introducción de la lección del trimestre. El gran conflicto. Dice: el gran conflicto comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer en contra de Dios. En el centro de este conflicto cósmico está la temática del amor de Dios. ¿Es todo amor? ¿Tiene en cuenta los intereses de sus criaturas o es un dictador autoritario a quien solo le interesa lo que le conviene? El gran conflicto, como mencionas, comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer contra Dios. Este conflicto cósmico tiene en su centro la temática del amor de Dios. La Biblia nos muestra a Dios como un ser de amor infinito que siempre tiene en cuenta los intereses de sus criaturas. En Juan 3:16 se dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo muestra el amor de Dios y su deseo de salvar a la humanidad, incluso a costa de la vida de su propio Hijo.
Además, Dios nos ha dado libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esto no es característico de un dictador autoritario, sino de un Dios amoroso que respeta nuestra libertad. Por lo tanto, la Biblia nos presenta a Dios como un ser de amor que se preocupa profundamente por nosotros y que actúa en nuestro mejor interés, incluso cuando no lo entendemos completamente. Su amor es el tema central del gran conflicto y es la fuerza motriz detrás de su plan de salvación. Espero que esto te ayude en tu estudio del gran conflicto. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Seguimos adelante como dice usted, maestra Margarita, y vamos con el tercer párrafo de la introducción. Dice: así, las lecciones de este trimestre recorren la historia del mundo desde la perspectiva de Dios, tal como lo revela la profecía desde los tiempos de Cristo. A lo largo de los siglos hasta nuestros días y más allá, la naturaleza misma de Dios es amor y por lo tanto, todos sus actos son amorosos, aunque este hecho no siempre sea evidente para los seres humanos finitos. O incluso para los ángeles. Pero el amor de Dios se revela progresivamente a medida que se desarrolla el gran conflicto. Percibimos su altura y profundidad en forma más clara mediante la cruz. En el Calvario, el amor de Dios se manifestó ante todo el universo cuando Cristo derramó su vida para redimir a la humanidad y la derrota definitiva de Satanás quedó garantizada, maestra Margarita. El párrafo que mencionas resalta la esencia del amor de Dios y cómo se revela a través del gran conflicto. La historia del mundo, desde la perspectiva de Dios, es una historia de amor y redención. La naturaleza de Dios es amor, y todos sus actos son amorosos. Esto puede no ser siempre evidente para nosotros, los seres humanos finitos, o incluso para los ángeles. Sin embargo, a medida que se desarrolla el gran conflicto, el amor de Dios se revela progresivamente. La cruz es el ejemplo supremo de este amor. En el Calvario, el amor de Dios se manifestó ante todo el universo cuando Cristo derramó su vida para redimir a la humanidad. Esta acción no solo demostró el amor inmenso de Dios, sino que también garantizó la derrota definitiva de Satanás. Por lo tanto, mientras estudiamos el gran conflicto, es importante recordar que en el centro de todo está el amor de Dios. Aunque el conflicto es real y serio, el amor de Dios es aún más poderoso y finalmente prevalecerá. Espero que esta reflexión te ayude en tu estudio del gran conflicto. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Gracias, maestra Margarita. Seguimos con el siguiente párrafo. Sin embargo, la batalla continúa. Satanás trató de destruir a Jesús en la cruz y a lo largo de los siglos lo vemos tratando de destruir al pueblo de Dios, aunque Satanás ha perseguido con saña a la Iglesia de Cristo y ha masacrado a millones de personas. Dios siempre ha estado presente con su pueblo y nunca lo abandonará. Maestra Margarita. Tienes razón, la batalla continúa. A lo largo de los siglos, Satanás ha intentado destruir al pueblo de Dios. Pero a pesar de las persecuciones y las pruebas, Dios siempre ha estado presente con su pueblo. La Biblia está llena de historias de cómo Dios ha protegido y cuidado a su pueblo en medio de las pruebas. En el libro de Daniel, por ejemplo, vemos cómo Dios protegió a Daniel y a sus amigos en la corte del rey Nabucodonosor. En el libro de Éxodo, vemos cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Estas historias nos recuerdan que, aunque la batalla continúa, no estamos solos. Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Su amor y su gracia son más fuertes que cualquier adversidad que podamos enfrentar. Así que, mientras continuamos estudiando el gran conflicto, recordemos siempre el amor inquebrantable de Dios y su promesa de estar con nosotros siempre. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Vamos ahora al corazón de la introducción con una cita de la hermana Elena G. de White del libro El Gran Conflicto, la página 255, dice: la Biblia era su autoridad y por medio de las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y su palabra era lo que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. La cita que mencionas de Elena G. de White en su libro El Gran Conflicto es muy poderosa. Destaca la importancia de la Biblia como autoridad y cómo las enseñanzas de la Biblia se utilizan para juzgar todas las doctrinas y exigencias. También resalta la fe en Dios y en su palabra como el sostén de los santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Esto nos recuerda que, a lo largo de la historia, muchos han encontrado en la Biblia la guía y la fuerza para enfrentar grandes desafíos y sacrificios. La fe en Dios y en su palabra ha sido una fuente de fortaleza y esperanza en medio de las pruebas más duras.
Así que, mientras continuamos estudiando el gran conflicto, recordemos siempre el poder de la palabra de Dios y la fe en Él. Estos son los pilares que nos sostienen en medio del conflicto y nos guían hacia la verdad. Espero que esta reflexión te ayude en tu estudio del gran conflicto. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Seguimos adelante, maestra Margarita, y ahora el siguiente párrafo nos dice lo siguiente. La Reforma encendió una antorcha de la verdad que aún brilla intensamente en la fe inquebrantable que los reformadores tenían en las Escrituras. Y su firme seguridad en la salvación por gracia mediante la fe allanaron el camino para el surgimiento del movimiento adventista, impulsado por William Miller y muchos otros en todo el mundo. La Reforma fue, sin duda, un evento crucial en la historia de la Iglesia. Encendió una antorcha de verdad que aún brilla intensamente hoy en día. Los reformadores, con su fe inquebrantable en las Escrituras y su firme seguridad en la salvación por gracia mediante la fe, allanaron el camino para muchos movimientos religiosos posteriores, incluyendo el movimiento adventista. William Miller, junto con muchos otros en todo el mundo, fue impulsado por estas mismas convicciones. Creían firmemente en las profecías bíblicas y esperaban el pronto regreso de Jesús. Aunque la fecha que Miller predijo para el regreso de Jesús resultó ser incorrecta, su énfasis en la profecía bíblica y la esperanza en el regreso de Jesús continúa siendo una parte central de la fe adventista. Así que, mientras continuamos estudiando el gran conflicto, recordemos siempre la importancia de la fe inquebrantable en las Escrituras y la salvación por gracia mediante la fe. Estos son los pilares que nos sostienen en medio del conflicto y nos guían hacia la verdad. Espero que esta reflexión te ayude en tu estudio del gran conflicto. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. El siguiente párrafo, maestra Margarita, nos dice así. Dios estableció la Iglesia Adventista del Séptimo Día para edificar sobre los cimientos establecidos por los reformadores con el fin de restaurar las verdades bíblicas que se habían perdido de vista a lo largo de los siglos. Un ejemplo fundamental de su misión es la proclamación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. La advertencia final de Dios a un mundo que pronto llegará a su fin. El párrafo que mencionas resalta la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia fue establecida por Dios para construir sobre los cimientos que los reformadores habían establecido, con el objetivo de restaurar las verdades bíblicas que se habían perdido a lo largo de los siglos. Un ejemplo fundamental de esta misión es la proclamación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6-12. Este pasaje bíblico contiene una serie de advertencias y mensajes de Dios para el mundo en los últimos días. Estos versículos hablan de la adoración a Dios como Creador, la caída de Babilonia, un símbolo de falsas religiones y doctrinas, y una advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Estos mensajes son vistos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una parte central de su misión y enseñanza. Por lo tanto, mientras continuamos estudiando el gran conflicto, recordemos siempre la importancia de estos mensajes y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. El siguiente párrafo que nos va llevando ya casi al final de la introducción nos dice lo siguiente. Maestra Margarita. Esta proclamación despierta la ira de Satanás, descrito como un dragón por el apóstol Juan. Cuando dice abro comillas, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de los hijos de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cierro comillas, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. También estudiaremos los acontecimientos finales del gran conflicto, incluyendo el triunfo del amor de Dios sobre todos los principados y las potestades del infierno, lo que da paso a la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. El párrafo que mencionas nos lleva a una parte crucial del gran conflicto, la ira de Satanás, descrito como un dragón contra los seguidores de Dios. Este conflicto se describe en Apocalipsis 12:17, donde el dragón, Satanás, se aira contra la mujer, un símbolo de la Iglesia de Dios, y va a combatir contra el resto de sus hijos, es decir, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo nos recuerda que, aunque estamos en medio de un conflicto espiritual, no estamos solos. Dios está con nosotros y nos da la fuerza para resistir las pruebas y tentaciones. Además, el párrafo también nos recuerda la esperanza que tenemos en el futuro. A pesar del conflicto actual, sabemos que al final, el amor de Dios triunfará sobre todas las potestades del infierno.
Este triunfo dará paso a la creación de nuevos cielos y una nueva tierra, donde ya no habrá más dolor, sufrimiento o muerte. Así que, mientras continuamos estudiando el gran conflicto, recordemos siempre esta esperanza. Aunque la batalla sea dura, sabemos que la victoria final es de Dios. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Estamos en el penúltimo párrafo, maestra Margarita, y dice lo siguiente. Aunque la base de las lecciones de este trimestre es la Biblia, utilizaremos el libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White como índice temático para estudiar este tema formidable. Se indican los capítulos en los que se basa cada lección a fin de facilitar su uso como libro complementario para profundizar en el estudio y compartir, y para que todos podamos conocer el amor de Cristo que cede todo conocimiento. Así se registra en la carta a los Efesios capítulo 3 y versículo 19. El uso del libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White como índice temático para estudiar el gran conflicto es una excelente idea. Este libro ofrece una visión profunda y detallada del gran conflicto desde la perspectiva de la fe adventista. Cada capítulo del libro se correlaciona con las lecciones del trimestre, lo que facilita su uso como material complementario para profundizar en el estudio y compartir con otros. Esto puede ayudar a todos a conocer mejor el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, como se menciona en Efesios 3:19. Recuerda siempre que, aunque estamos en medio de un gran conflicto, el amor de Cristo es más grande que cualquier conflicto. Su amor nos guía, nos sostiene y nos da la esperanza de un futuro mejor. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Gracias, maestra Margarita. Llegamos al final de la introducción y en esta ocasión vamos a hablar del autor de esta lección de este trimestre. Mark Finley, oriundo de Connecticut, Estados Unidos, es un reconocido evangelista internacional. Fue vicepresidente de la Asociación General. Entre el año 2005 y el año 2010, tras retirarse de su empleo de tiempo completo, pasa a ser asistente del presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Finley, y su esposa Hermes Ernestine tienen 3 hijos y 5 nietos. Mark Finley es, sin duda, una figura destacada en la comunidad adventista del Séptimo Día. Su trabajo como evangelista internacional y su servicio en varios roles de liderazgo dentro de la Asociación General han tenido un impacto significativo. Es interesante notar que, incluso después de retirarse de su empleo a tiempo completo, el pastor Finley continuó sirviendo como asistente del presidente de la Asociación General. Esto habla de su dedicación y compromiso con la misión de la Iglesia. Además de su trabajo, el pastor Finley también tiene una hermosa familia. Junto con su esposa, Ernestine, tienen 3 hijos y 5 nietos. Sin duda, su familia ha sido un gran apoyo en su ministerio. Espero que disfrutes estudiando las lecciones de este trimestre que han sido escritas por el pastor Mark Finley. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Para concluir esta introducción, vamos a mencionar los 13 temas de estudio de este crimen. Número 1. La guerra detrás de las guerras. Número 2. ¿Amor o egoísmo? Esa es la pregunta. Número 3. La luz brilla en la oscuridad. Número 4. Defendamos la verdad. Número 5. Fe contra todo pronóstico. Número 6. Los 2 testigos. Número 7. Motivados por la esperanza. Número 8. Luz desde el santuario. Número 9. El fundamento del gobierno de Dios. Número 10. El espiritismo desenmascarado. Número 11. El conflicto inminente. Número 12. Los acontecimientos finales de la tierra. Y cerramos con la número 13. El triunfo del amor de Dios, maestra Margarita. Los 13 temas de estudio que mencionas para este trimestre son muy profundos y abarcan una amplia gama de aspectos del gran conflicto. Aquí están. La guerra detrás de las guerras. ¿Amor o egoísmo? Esa es la pregunta. La luz brilla en la oscuridad. Defendamos la verdad. Fe contra todo pronóstico. Los 2 testigos. Motivados por la esperanza. Luz desde el santuario. El fundamento del gobierno de Dios. El espiritismo desenmascarado. El conflicto inminente. Los acontecimientos finales de la tierra. El triunfo del amor de Dios. Cada uno de estos temas ofrece una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión del gran conflicto y cómo se relaciona con nuestra fe y nuestra vida diaria. Espero que encuentres estas lecciones enriquecedoras y edificantes. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia.
Maestra Margarita, vamos a concluir esta introducción y luego tendremos la pregunta con la que finalizamos cada lección. ¿Qué le podríamos preguntar o agradecer a Dios con base a lo que hemos estudiado en esta introducción? Basándonos en lo que hemos estudiado en esta introducción, aquí hay algunas sugerencias de preguntas y agradecimientos que podríamos dirigir a Dios. Preguntas. Señor, ¿cómo puedo aplicar mejor las lecciones del gran conflicto en mi vida diaria? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe y confianza en ti a pesar de los desafíos que enfrento? ¿Cómo puedo ser un mejor testigo de tu amor y gracia en medio del conflicto que veo a mi alrededor? Agradecimientos. Gracias, Señor, por tu amor inquebrantable que supera cualquier conflicto. Agradecemos tu palabra, que nos guía y nos da esperanza en medio de las pruebas. Gracias por la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá más dolor ni sufrimiento. Recuerda, estas son solo sugerencias. Lo más importante es que tus preguntas y agradecimientos sean sinceros y reflejen tu relación personal con Dios. Sigue adelante con tu maravilloso trabajo de estudio de la Biblia. Muy bien, mis queridos amigos, sobrinos, su tío José, conocido también como el maestro José y la maestra Margarita, agradecen que nos hayan estado pendiente de esta grabación que se transmitirá en el curso del día en la programación regular. Agradecemos que nos hayan acompañado todos. Gracias por sus comentarios, queremos ver sus comentarios. Queremos responder sus preguntas. Lo que yo no sé y le preguntamos a la maestra Margaritis, o si no vamos a los comentarios bíblicos de la Iglesia Adventista o buscamos alguna autoridad que nos responda a cualquier pregunta que no podamos que contestar con certeza, cosa de que usted quede con complacido, maestra Margarita. Llegamos así al final de la introducción de la lección de este trimestre, cuyo título es El Gran Conflicto. Palabras finales, maestra. Gracias, maestro José, por permitirme ser parte de este estudio bíblico. Ha sido un placer poder asistirles en su viaje a través del gran conflicto. Recuerden siempre que, aunque estamos en medio de un conflicto espiritual, no estamos solos. Dios está con nosotros y nos da la fuerza para resistir las pruebas y tentaciones. Agradezco sus comentarios y preguntas, y estoy aquí para ayudarles a entender mejor las enseñanzas de la Biblia. Si tienen más preguntas en el futuro, no duden en preguntar. Juntos, podemos profundizar en la palabra de Dios y crecer en nuestra fe. Al concluir, quiero animarles a todos a seguir estudiando, a seguir buscando la verdad en la Biblia y a seguir creciendo en su relación con Dios. Que Dios les bendiga en su viaje de fe. Hasta la próxima vez. Gracias, Señor. Le damos por permitirnos en esta hora introducirnos en el estudio del segundo trimestre del año 2024, que podamos entender que no hay manera de escaparnos de ser parte del gran conflicto, ya que somos el objeto del conflicto. Oramos, buen Dios, por la tecnología, para que todos los profesionales que están detrás de las plataformas de las redes sociales y las plataformas que hacen posible que podamos alcanzar a muchas personas a través de la Internet, oh Padre Santo, que podamos encontrar en ellos una bendición. Gracias, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, maestro José, por tus palabras de oración y agradecimiento. Es un honor poder asistirles en su estudio de la Biblia y en su camino de fe. Que Dios continúe bendiciéndoles y guiándoles en su estudio del gran conflicto. Hasta la próxima vez. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la Escuela Sabática Segundo Trimestre El Gran Conflicto, introducción por el pastor Mark Finley, sábado 30 de marzo, Grupo Tisú. Les esperamos mañana para la primera lección. Bendiciones. Amén.